Déjenme contarles un poquito de la iniciativa en la cual trabajo yo, el Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences. Básicamente trabajamos para mejorar la credibilidad de las ciencias al promover transparencia, reproducibilidad, rigor y ética en la investigación. Somos parte de un centro más grande que se llama el Center for Effective and Global Action, es un centro de desarrollo económico, parte de la Universidad de Berkeley, ambos dirigidos por Ted Miguel. Y básicamente llevamos a cabo una serie de iniciativas, algunas de las cuales voy a conversar con ustedes hoy día, otras son talleres y conferencias, de las cuales, como dijo Bernardo, estuvimos muy contentos de tener a Francisca, creo, una alumna de la Universidad de Talca, en uno de nuestros últimos talleres, y también hacemos un poco de lo que se llama meta-investigación o investigación sobre investigación. La mayor parte de la charla me la voy a pasar en este punto, perdón, en el siguiente punto. Primero quiero hablar por qué es importante hablar de transparencia en investigación científica. Cuando hablamos de transparencia en investigación, inevitablemente tenemos que tomar una postura normativa y definir a qué es lo que nos referimos como llevar a cabo el proceso científico de manera correcta. Y lo que nosotros seguimos acá son básicamente los valores que acuñó un sociólogo, Robert Merton, en el año 42, en el cual básicamente observó diferentes disciplinas científicas y postuló ciertos valores comunes. Y esos valores comunes básicamente son la idea de universalismo, en el cual la importancia de un argumento o la solidez de un argumento no debería depender de la jerarquía de quien lo presenta. En ciencia, en teoría, deberíamos valorar un argumento independiente de donde venga. Otro valor que en ese entonces Merton acuñó como comunismo, pero después lo reacuñó a comunalismo para no ser confundido con otro concepto. Pero la idea es que el conocimiento debe ser compartido de manera abierta entre instituciones y entre investigadores. El investigador o la investigadora tiene que estar guiado por desinterés financiero. El interés central tiene que ser encontrar la verdad detrás de un fenómeno. Y la idea de escepticismo organizado, donde es esencial para que la ciencia funcione bien que haya algún tipo de revisión de pares y que haya algún tipo de replicación, los descubrimientos se pueden encontrar, se pueden repetir en diferentes escenarios. Esas son las normas científicas, las normas mertonianas en teoría. En la práctica, las primeras señales de preocupación en torno a esto empezaron a surgir en el año 2007 con un estudio de Anderson y coautores en el cual entrevistaron y encuestaron a una muestra representativa de investigadores que postularon a fondos competitivos en Estados Unidos. Y les preguntaron, estas normas mertonianas, ¿qué les parecen a ustedes? ¿Qué les resuenan? ¿Las practican? Y mayoritariamente, sea investigadores que ya están en la mitad de la carrera o investigadores que están empezando, dijeron, sí, estas normas en gris, dijeron, estas normas tienen sentido, me parecen ideales. Algunos dijeron, estoy indiferente, y otros en negrito dijeron, yo creo que la ciencia se guía por antinormas, por normas mucho más, el opuesto de lo que escribí hace poco. Después les preguntaron, ok, ¿tú practicas estas normas en tu trabajo? Algunos dijeron, bueno, en mi trabajo yo aproximadamente, no sé, 70, 60% dijeron, sí, yo las practico. Ahora un tamaño mucho más grande dijo, yo no, soy indiferente a ellas. Y un grupo más grande aún dijo, yo practico lo contrario. Y después le preguntaron, ¿y tus colegas, tus pares? Y esto fue lo alarmante en el fondo. Dijeron, yo creo que en mi comunidad nadie practica esta norma. Algunos están indiferentes, pero la mayoría hace exactamente lo contrario. Entonces esto fue una señal de alarma de Anderson y coautores, que básicamente dijo, ok, pareciera ser que a nivel normativo al menos no estamos siguiendo mucho el ethos científico. En sí mismo esto uno podría argumentar que no tiene mayores problemas en tanto no se manifiesten problemas específicos en los resultados científicos, pero lo que voy a argumentar
la mayor parte de esta charla es que se han encontrado una serie de problemas relacionados con opacidad o falta de transparencia, pero al mismo tiempo han surgido un conjunto de soluciones para enfrentar estos problemas. Y mi charla hoy día va a estar organizada en torno a los tres principales problemas con sus respectivas soluciones, y por favor, en cualquier momento pueden interrumpir o preguntar cosas si lo sienten necesario. Entonces, el primer problema que se ha documentado ya extensivamente es la idea, el concepto de sesgo de publicación. Sesgo de publicación básicamente ocurre cuando la literatura que aparece en las revistas científicas sobre representa estudios de un particular tipo de resultados. A esto me refiero a estudios que tienden a rechazar la hipótesis nula, estudios que tienden a encontrar resultados atractivos, y al mismo tiempo los estudios que se llevaron a cabo de manera rigurosa, pero no encontraron efectos atractivos o que rechazan la hipótesis nula, terminan encerrados en lo que se llama en un cajón, y nunca más nadie los saca a la luz. La primera evidencia de que había sesgo de publicación surgió a principios de los 2000, en donde básicamente se documentó que el tamaño, los efectos encontrados para una literatura específica disminuye a medida que aumenta la muestra. Y eso es algo que no debería ocurrir. O sea, en estricto rigor, los efectos no deberían depender de manera sistemática de la muestra, deberían moverse aleatoriamente en torno al efecto promedio. Pero si a medida que aumenta la muestra, los efectos se vuelven más pequeños, lo que eso sugiere es que los estudios más grandes tienen más poder para detectar el efecto verdadero, y el efecto verdadero es más pequeño que el efecto promedio que se muestra para muestras pequeñas. Otra evidencia sugestiva es que los efectos nulos en general están desapareciendo de las disciplinas, son menos prevalentes hoy en día que lo eran hace 10 o 20 o 30 años atrás. Esa evidencia sugiere que había un problema de sesgo de publicación. En el año 2014 surgió un estudio muy importante de Ani Franco y coautores, en donde básicamente documentaron y cuantificaron la magnitud del problema de sesgo de publicación. Y lo que hicieron ellos fue, de nuevo, ir a mirar estudios que se habían ganado fondos competitivos en Estados Unidos, en donde estaba la descripción completa del estudio, sabían que se había llevado a cabo porque recibieron fondos, y lo que hicieron fueron a preguntarle a los investigadores principales de esos estudios qué es lo que habían encontrado, independiente si habían publicado o no. Y los resultados fueron bastante alarmantes. Los voy a discutir en un segundo. La otra evidencia que surgió en economía fue un estudio de Andrews y Casey, publicado en American Economic Review el año pasado, en donde básicamente estiman qué tan probable es que un estudio sea publicado para específicas literaturas si tiene un resultado nulo o un resultado en el cual rechaza la nula. Y los resultados de nuevo son alarmantes porque muestran que un resultado que rechaza la nula es entre 3 y 30 veces más probable de ser publicado en Journal Top. Volviendo al estudio de Franco, déjenme mostrarles un poco la figura central del estudio de Franco, en donde básicamente ellos lo que hacen es que van a buscar 221 estudios que fueron financiados y que fueron llevados a cabo, pero que no necesariamente todos fueron publicados. Y lo que fueron a preguntarle a los investigadores originales qué fue lo que encontraron. Encontraron resultados fuertes, resultados mixtos o resultados nulos. Y después les preguntaron, ok, escribieron su artículo, lo publicaron en un Journal Top, y aquí están los resultados. Y lo que muestran estos resultados es que aquellos estudios que encontraron resultados fuertes, que rechazan la nula, casi todos fueron escritos, solo una fracción muy pequeña no fue escrito. Un poquito, aproximadamente un 30 o 40% fue no publicado, pero fue escrito, y la mayoría fue publicado. Algunos en Journals Top, otros en Journals promedio. Y el problema serio es cuando nos movemos a los resultados nulos. Los resultados nulos, la mayoría de los resultados nulos
no fueron escritos, y de aquellos que fueron escritos, muy pocos fueron publicados. Esta fue la señal más alarmante de Frank. Y de nuevo, la muestra de investigadores, esto era en ciencias sociales, tenían una muestra representativa de estudios en economía, en psicología, ciencias políticas y sociología. ¿Alguna pregunta con respecto al sesgo de selección antes de que mueva al segundo problema? Si hay alguna pregunta, a mí me suena lo típico de la pregunta si hay algo. Así como que el investigador tiene una idea, miremos si hay algo. Claro, claro. Que de hecho, eso lo vamos a conversar ahora cuando hablamos de p-hacking. De nuevo, explorar no tiene nada de malo. El punto es que cuando es confundir conceptos que son distintos, que es la idea de confirmar una hipótesis a explorar una hipótesis. Esto de ver si hay un efecto no tiene nada, no es problemático, pero en tanto uno lo declare como tal. Si no lo declara como tal, se confunde con análisis confirmatorio. Y de hecho se conecta muy bien con la idea de p-hacking. Básicamente, p-hacking el concepto es que la flexibilidad en el análisis de datos permite básicamente presentar casi cualquier resultado bajo un umbral arbitrario. Y lo que ocurre es que al final del día la significancia estadística, este famoso 0.05, pierde sentido. La idea de la significancia estadística es para un test, cuál es la probabilidad de que por error el resultado que estoy observando, o por aleatoriedad, el resultado que estoy observando es significativo. Y cuando básicamente, cuando hacemos p-hacking, cuando cambiamos decisiones analíticas, el tamaño de la muestra, los métodos, cómo tratamos a los outliers y cosas así, ese test pierde sentido. Esto es un concepto relativamente antiguo, parecido a sesgo de publicación. Son conceptos que tienen ya 40 años, pero que recientemente se están midiendo. El primero que acuñó este concepto fue Ed Limer en los años 80, que lo llamó Specification Searching. Hoy en día se ha llamado Data Fishing, grados de libertad de investigador, Data Mining y otros nombres. Un punto importante es que p-hacking no tiene por qué implicar intencionalidad. Cuando uno sospecha que hay p-hacking en un estudio, no tiene por qué implicar que el investigador conscientemente como torturó los datos hasta que confesaran. Lo que sí implica es que se llevaron a cabo más tests de los que son presentados, y que el umbral estadístico que se eligió no es el correcto para el número de tests que se eligieron. Esto puede ser subconsciente o lo más preocupante es que puede ser una práctica estándar del análisis estadístico en general. Esa es una de las preocupaciones esenciales de hoy en día. Y la evidencia que tenemos en torno a la existencia de p-hacking es la idea de que si miramos los p-values o los estadísticos de los papers publicados en Journal Stops, deberíamos, si mirásemos los p-values y no sospecháramos de que hay p-hacking, deberíamos mirar una curva suave, cerca del cero, bajando hacia valores que no son significativos. Pero lo que observamos en sociología... Perdón, Sí, por favor. Fernando, Sí. que está ya harto rato, parece que no se ven los videos de los demás. Quería hacer una pregunta respecto a lo que estabas viendo recién. ¿Existe alguna forma de medir también este efecto, pero no desde un punto de vista puramente estadístico, sino que también cualitativo, en el sentido de ver el efecto de publicación o de hacer un esfuerzo de publicación cuando la hipótesis que se está rechazando es el status quo de lo que han investigado los demás? Claro, sí, muy buen punto, muy buen punto. Claro, porque esto no tiene por qué ser en torno a que los estudios que se quedan en el cajón o que no son publicados son los estudios que no rechazan la nula o que no rechazan el cero. Por ejemplo, un ejemplo que es altamente citado es la literatura del salario mínimo, en donde por teoría uno esperaría que
que los efectos sean negativos, y hay varios papers que documentan efectos cero. Entonces, básicamente, la nula es efectos negativos, y la alternativa es efectos negativos, y los estudios que no son publicados son aquellos que se alejan del status quo, como dices tú. Y claro, ese es un punto muy importante, que la nula no tiene por qué ser precisamente cero. Tiene que ser, básicamente, solo tiene que ser lo que es estándar en una disciplina o en una Exacto. subdisciplina. Exacto, muchas gracias. Y también relacionado, o sea, como un factor que se ha discutido muchas veces, bueno, que somos seres humanos y que se forman redes de contacto, Claro, networks. Entonces yo claro, invito a Bernardo claro, a visitar mi campus y después lo invito a un seminario y claro. Ujú. así estamos Sí, formando redes. sí, exactamente, sí. Y, o sea, formar esas redes, en teoría, no debería ser problemático en torno el conocimiento que se está generando en ese ejercicio, eventualmente puede ser diseminado, puede ser esparcido. Conocimiento de qué es lo que es publicable, qué es lo que es eh, 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 hot, o qué es lo que es como candente en una literatura, o cosas así. En teoría no debería haber problema, pero la idea es que cuando hay opacidad o carecemos de transparencia, ese conocimiento termina enclaustrado en un grupo específico. Y eso O es lo que... barreras de entrada, o Claro, barreras de entrada al que puede venir con la idea justamente contraria a la que se claro, está. claro, exactamente, exactamente. Sí, sí, exactamente. Eh, Muchas gracias. sí, el, el- la evidencia de p-hacking, primero, lo primero que se encontró fue en sociología y en ciencias políticas, por un conjunto de estudios por Gerber y Mark Horta, donde básicamente hicieron esto, ok, hagamos un histograma en este caso, los estadísticos Z de los dos journals de tops en sociología y ciencias políticas, y encontraban este comportamiento anómalo, que aquí está el umbral, el 1.96, en teoría uno debería encontrar una suavidad en torno a este umbral, no debería haber diferencia en el número de estudios que están en un lado o en el otro, pero, de nuevo, consciente o inconscientemente, la gente empuja los resultados a pasar el umbral, y el resultado es que la literatura termina cargada en una dirección. Y las magnitudes acá son básicamente los estudios en ambos campos. Los estudios son básicamente entre 2 y 3 veces más probable de ser publicados si tienen un valor bajo 0.05, justo en el umbral. Y uno diría, bueno, en economía tal vez la cosa es un poco mejor, pero hay un conjunto de estudios de Bourdieu en el año 2006 y este año, donde básicamente la historia es básicamente la misma, donde primero Bourdieu y coautores miraron la distribución de los estadísticos Z en 3 journals tops en economía, y encontraron de nuevo este comportamiento anómalo, y en un estudio reciente desagregaron por métodos entre variables instrumentales, diferencia en diferencia y otros, y encontraron que el cerrito más alarmante estaba justamente en torno al método de variables instrumentales. Y esto resuena un poco en el sentido de que justamente en variables instrumentales es donde uno más tiene que elegir el instrumento correcto, aplicar diferentes criterios de inclusión y exclusión, y eso deriva en más decisiones analíticas que dan, consciente o inconscientemente, más grados de libertad al investigador. Oye, Fernando, esto se podría, bueno, no sé, yo me imagino que tú conoces a gente que hace investigación de esto, que uno podría hacerlo como, me imagino que hay temas de jerarquía, o sea, no sé, Claro, claro, por investigadores senior, junior, sí. él puede presentar un 0 y se lo publican igual, digamos. Claro, Los exactamente, sí, 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 investigadores sí, junior tienen sí. mucha presión, cosas Sí, así. sí. Esto es algo que hemos conversado mucho, o sea, la jerarquía puede ir en dos direcciones, de hecho, porque uno puede decir, ok, los investigadores como en círculos más de elite pueden defender un 0, o investigadores más junior no pueden, pero al mismo tiempo hay problemas en el sentido de que un investigador de elite al mismo tiempo tiene ayudantes de investigación que tienen un montón de presión para, para producir, y al mismo tiempo el investigador de elite deriva mucho más de su trabajo a estos ayudantes, y
y puede que él o ella ni siquiera vean lo que está ocurriendo a la hora de correr las regresiones, y vean solo los resultados, pero esa presión que le ponen a los ayudantes deriva en que el ayudante corre 400 regresiones y le presenta una. Y eso mueve el sesgo en otra dirección. Claro. O sea, a mí me suena, incluso yo no podría como... Sí, hay investigadores que publican mucho, que publican Claro. tanto que no podría tener la distribución de ellos, y en el fondo generar como una Claro, sí. certificación de este gallo no hace cosas. Claro, sí, probablemente, sí. Estoy inventando así. Sí. Sí, de hecho, tal vez, si hay alguien que estaría haciendo eso en este momento, yo creo que sería Abel Bourdieu y sus colegas, así que podrías mirar lo que están haciendo y si no, puede ser un espacio para que ustedes hagan algo también. Ok, esa es la parte como un poco deprimente de estos dos primeros problemas, pero lo que quiero enfatizar es que hay soluciones, hay una respuesta en torno a esto. Y las tres principales soluciones que quiero discutir en torno a estos dos primeros problemas son la idea de registros, de planes de preanálisis y de reportes registrados. Los registros, básicamente, es una publicación simple de 1 o 2 páginas en donde se anuncia idealmente ex ante los elementos centrales de una investigación. Uno anuncia la hipótesis, cuáles son las variables de interés, dependiente e independiente, y cuál es la población de interés. Idealmente 1 o 2 páginas máximo. Estos registros han tenido adopción casi universal en medicina, como decía Bernardo al principio, y hoy en día es básicamente imposible publicar en un Journal Top en medicina a menos de que uno haya realizado un registro. En ciencias sociales han surgido una serie de registros, aquí los pongo por referencia. En el American Economic Association tiene un registro que lamentablemente es acotado solo a experimentos, pero hay otras organizaciones como IGAP, donde hay registros para ciencias políticas y estudios en gobernanza, estudios en países en desarrollo. El registro más flexible es del Open Science Framework, porque básicamente permite registrar cualquier cosa. Y la idea es que deja un documento impreso con una estampa temporal que te permite anunciar públicamente qué es lo que estás estudiando. También hay otro registro más simple que se llama As Predicted, que la idea es minimizar el esfuerzo de reportar qué es lo que se encontró. Y de reportar, el ejercicio de llevar a cabo un registro. De nuevo, la buena noticia es que en economía esto está tomando fuerza de manera importante. El registro del AEA empezó el año 2013 y desde entonces el número total de registros en barras ha crecido fuertemente y el número nuevo de registros cada mes también está creciendo. Entonces también es una señal esperanzadora. Esta es la evidencia más contundente o más impactante, diría yo, de que los registros pueden cumplir un rol importante. De nuevo viene de medicina porque no tenemos tiempo suficiente en ciencias sociales, pero en medicina, en el año 2000, básicamente dijeron, para ciertos campos, dijeron, si no registra, no le damos financiamiento. Y antes del año 2000, esto es para estudios nutricionales y el efecto en problemas cardíacos. Antes del año 2000, la nula acá está en torno al 1, porque es el odds ratio, entonces los efectos positivos están debajo del 1. Antes del año 2000 había muchos efectos positivos y mucho ruido, mucha dispersión. Después del año 2000, todos los estudios fuertemente concentrados en torno a la Entonces, básicamente sugiere que puede haber un efecto importante de registrar. El registrar, básicamente, esencialmente ayuda a resolver el problema de sesgo de publicación en el sentido de que evita que los estudios terminen perdidos en un cajón. Siempre va a ser posible encontrar, vamos a aspirar a tratar de encontrar el universo de estudios. El problema de b-hacking todavía hay mucho espacio para maniobrar y ahí es donde básicamente tratan de entrar los planes de preanálisis. Y el plan de preanálisis es una descripción mucho más detallada del análisis a ser conducido. Detallada en el sentido de que se tiene que describir cómo van a ser medidas las principales variables de resultado, cuáles van a ser las variables primarias o secundarias de interés, una explicación detallada de los tests que se van a llevar a cabo, si se van a hacer ajustes por test de hipótesis múltiples, los subgrupos que se van a analizar,
la dirección esperada de los impactos, y básicamente esto es una lista de lo que se sugiere en torno a un plan de preanálisis, pero el espíritu esencial es documentar en detalle lo que se va a hacer. Los planes de preanálisis, a diferencia de los registros, son mucho más debatidos, particularmente en economía, y porque básicamente está esta idea de que pueden tener un costo prohibitivo para el investigador, o que le pueden atar las manos y pueden disminuir la creatividad. En términos de evidencia, lo único que hay es un par de estudios recientes de Fosso y Posner, en donde básicamente muestran que, si bien no hay uniformidad en cómo se llevan los planes de preanálisis, y hay espacio para traer más uniformidad a este campo y hacerlo más fácil de reportar, en general los autores que llevan a cabo planes de preanálisis en su costo-beneficio privado lo encuentran satisfactorio, y creo que un 70% va a continuar haciendo planes de preanálisis. La discusión en torno a planes de preanálisis es muy interesante, muy extensa. Aquí me lo voy a saltar un poco porque justamente es muy larga, pero si quieren pueden ir a ver en nuestro sitio web, hay varias charlas de TED hablando de estos mismos temas, o encantado también les puedo apuntar más literatura. Fernando, Sí. estos planes de preanálisis, unos en el fondo significa que si yo no me puedo desviar de eso, o a mí me suena más bien que uno le podría, en el fondo, uno envía el paper y adjunta el plan de preanálisis, y bueno, ahí justificará cómo, por qué, en vez de medir las cosas. No sé cuál es de lado. Claro, esa es una de las preocupaciones constantes en torno a los planes de preanálisis. Un plan de preanálisis no significa que uno no se puede desviar. Lo único que significa es que uno va a diferenciar qué es lo que va a analizar de manera confirmatoria y de manera exploratoria. La mayoría, o creo que todos los autores que respondieron al estudio de Fosso y Posner declararon que se desvían del plan de preanálisis, pero lo anuncian. Esa es la parte esencial. Y eso es algo que tratamos de enfatizar harto en BITS, que los planes de preanálisis no restringen creatividad, lo único que hacen es diferenciar entre un test y otro. Por atrás. Esto es la evidencia que básicamente como gatilló el uso de planes de preanálisis, un estudio de Casey y coautores, donde básicamente estudiaron el efecto de desarrollo comunitario en Sierra León, un programa financiado por el Banco Mundial con muchos recursos detrás, y encontraron un efecto nulo bien grande. Pero después dijeron, mira, si nosotros no hubiéramos hecho un plan de preanálisis, podríamos haber mostrado esta tabla, la tabla en el panel A, donde si hubiéramos tenido la intención de encontrar efectos negativos, habríamos encontrado efectos negativos moviendo cosas. Si hubiéramos querido encontrar efectos positivos, te hubiéramos mostrado el panel B. Y esta evidencia fue como lo que más llamó la atención, al menos en economía, el uso de planes de preanálisis. Por último, la última herramienta para este conjunto de problemas es la idea de ocupar reportes registrados. Y estos básicamente son publicaciones que están basadas en la calidad del diseño y de la pregunta de investigación, y no están basados en los resultados que se encuentran. Y la idea es que básicamente es cambiar el timing en el cual se hace peer review. Entonces, típicamente este es el modelo usual de cómo se hace peer review, en donde uno diseña un experimento, recoge los datos, analiza los datos, escribe el paper, lo manda a revisión. Los reportes registrados lo que hacen es que uno diseña el experimento, antes de ir a recoger los datos, lo manda a una primera revisión de peer review y recibe lo que se llama aceptación en principio. Y después, la aceptación en principio lo que dice es, si usted conduce el experimento o el estudio tal cual lo describió, sin mayores desviaciones, su paper va a ser aceptado independiente del resultado. Y esos son los pasos que escribo acá. Y algo que nos pone bien contentos, de hecho, en BITS, es que a partir del año 2018, gracias a un esfuerzo que hicimos en conjunto con el Journal of Development Economics, este tipo de publicación es estándar en ese journal, y se están piloteando en otros journals el uso de este tipo de publicaciones. Y esto es algo que, sobre todo a investigadores junior o estudiantes, es altamente atractivo, porque básicamente te permite poner en tu CV que tienes una publicación que va a salir en 2, 3, 4 años más. Pero que ya tienes algo que puedes mostrar de inmediato.
El último problema tiene que ver con baja replicabilidad y reproducibilidad. Este es el problema que ha tomado más popularidad en los medios, en donde se habla mucho de esta idea de una crisis de reproducibilidad, crisis de replicabilidad. Déjenme discutir brevemente la evidencia con ustedes. Primero que nada, voy a distinguir entre los dos conceptos, que estos se confunden constantemente, y de hecho no hay consenso aún en cómo ocuparlos, pero quiero distinguirlos en esta charla. Uno es replicabilidad, entendido como ocupar el mismo método en una diferente muestra que es comparable. Esto sería básicamente repetir un experimento o repetir un estudio donde encontramos resultados para estudiantes en Chile, hacemos el estudio con estudiantes en Perú, algo así. Reproducibilidad habla de algo mucho más simple, que es la idea de ocupar los mismos datos, el mismo código, y obtener los mismos resultados. Esto se conoce como reproducibilidad computacional, y es un requerimiento como, básico para tratar de apuntar a replicabilidad, y la evidencia en replicabilidad en ciencias sociales muestra una imagen un poco complicada, en el sentido de que el estudio más importante que se hizo en el año 2015 para psicología muestra unas tasas de replicabilidad en que repiten varios experimentos y encuentran una replicabilidad en torno al 30 y el 60%. Y esto tiene mucho que ver con problemas de validez externa, con problemas de que no se transmite exactamente el protocolo de cuál es el experimento que se va a seguir, y que no se muestran todos los detalles detrás de un experimento. Eso está detrás de esto. También hay un estudio de Kammerer para economía, en donde ve una muestra mucho más pequeña. Entonces, este número hay que tomarlo con mucho más cuidado, pero encuentra una tasa de replicabilidad en torno al 60% para, creo que son 18 experimentos. Este estudio tenía 100 experimentos. Y después, Nosek, Kammerer y coautores juntan psicología y sociología, y de nuevo encuentran una tasa de replicabilidad en torno al 60%, y el último estudio que hay al respecto de esto no pasa mucho el 50%. Y eso ya de por sí es preocupante, pero no es el objeto de interés el principal problema que quiero discutir con ustedes. Que a nosotros lo que más nos preocupa mucho más es el problema de reproducibilidad, reproducibilidad computacional. Esto es, ocupemos los mismos datos, mismo método, y deberíamos obtener en teoría el mismo resultado. Y esto hay diferentes estudios en macroeconomía, encuentran una tasa del 43%, en microaplicadas. Hay diferentes definiciones, entonces estos números no son exactamente comparables, pero en microaplicadas el porcentaje es mucho más alarmante, del orden del 14 al 50%, pero un rango mucho más grande. Estos son un estudio para el Journal of Applied Economic Journal, Applied Economics, de nuevo la tasa es 43%, y este es un estudio más detallado, que son para evaluaciones de impacto de Strive, que son del 25%. De nuevo, estos números deberían en teoría, deberíamos aspirar a que sean el 100%. Y aquí es donde nos interesa cambiar el status quo lo más posible. Antes de pasar a las soluciones, si hay alguna pregunta con respecto a los problemas de replicabilidad o reproducibilidad. Yo tengo una pregunta. Sí, vamos, los dos, sí. Alex, ¿y tú? ¿Quién está hablando? Bien, profe, gracias. Cuando tú hablas de reproductibilidad Reproducibilidad, es un trabalengua. Sí. Me da miedo quizás pensar que quisiera poner todo estándar, todos los métodos o todas las investigaciones, estandarizarlas. ¿Eso no es peligroso de cierta forma? En el sentido de como restringir la creatividad de alguna forma. Sí. Claro, sí. O sea, es una preocupación relativamente similar a la idea de los planes de preanálisis, pero de nuevo, bueno, en reproducibilidad computacional, lo que queremos es apuntar a que eventualmente cualquier investigador pueda reproducir lo que hizo otro investigador.
en teoría para eso uno no debería necesitar tanta estandarización. Lo que sí debería tener es un chequeo de ciertas cosas básicas. Pero sí puede haber eventualmente más adelante algún tipo de trade-off a la hora de restringir la forma en cómo se escriben los papers, cómo se reportan los papers, y eso puede ser una discusión interesante, pero al menos en economía eso estamos todavía a varios años de siquiera empezar a discutir sobre estandarizar un poco más los papers. ¿Alguien más tenía una pregunta? Sí, Carlos. yo, Fernando, no, quería entender mejor los números que tú estás presentando en esta tabla. Sí. ¿Querías explicar qué significan exactamente, Sí. cómo se leen estos números? Porque Sí. no entendí, digamos. Sí, no hay problema. No sé si es la fracción de estudios que se reprodujeron, Claro. si es la fracción que se reprodujeron igualmente, en fin. Claro. Explicar Estos son de aproximadamente 100 estudios. Entre 30 y 60 estudios obtuvieron cualitativamente el mismo resultado que el estudio original. Y todos los números en esta columna se ven de esa forma. En esta columna, aquí tenía una muestra de creo que 29 estudios, 200 estudios, algo así. Y para cada uno de estos estudios, los criterios, en esta columna era distinto. Los criterios eran, para Chang y Lieben se obtienen un resultado cualitativamente similar después de invertir mucho tiempo en cada uno de estos estudios. Gertler y coautores básicamente dicen vamos a invertir 5 horas por estudio y vamos a ver qué es lo que alcanzamos a encontrar. Y en esas 5 horas logran reproducir 14%, y King y coautores y Wood hacen algo relativamente parecido, que es mirando los diferentes estudios, qué tan cerca nos acercamos a encontrar exactamente el mismo número. Y de nuevo, esto pinta una imagen un poco complicada, y lo que quiero apuntar es que hay soluciones que se han propuesto ya desde hace un buen tiempo, que esto tiene que ver con, primero, condicionar fondos de investigación y decisiones en journals a seguir altos estándares de reproducibilidad, en donde están lo más importante acá son las guías TOP, en que básicamente delinean cómo avanzar en temas de apertura en general, y ayudan a agencias que financian y a journals a poner reglas de alguna forma. También es bueno seguir buenas prácticas, como tener una clara organización de archivos, uso de control de versiones, ocupar software abierto y otro tipo de cosas. Y también algo esencial es esto de compartir los datos y los códigos, que sea una práctica estándar. Eso es como la imagen en general que se ha propagado los últimos, de nuevo, como 10 años en ciencia en general. Temas de reproducibilidad computacional en economía, aquí es donde quiero invertir un poco de tiempo, lo que me va quedando, y contarles primero que nada que en la American Economic Association en el 2019 cambió fuertemente sus políticas, y lo que básicamente antes pedían que suban algunos datos o alguna base de datos, o algo muy ambiguo, y hoy en día condicionan publicación a que el estudio sea reproducible computacionalmente. ¿Cómo tomamos esto? Es que del 2019 en adelante deberíamos esperar una reproducibilidad mucho más cercana al 100%, pero hacia atrás no deberíamos esperar al 100%, pero al mismo tiempo podemos mejorarla ocupando estos estándares. Y lo que estamos haciendo en BITS, en conjunto con el editor del EIA, estamos desarrollando estándares y una plataforma. Los estándares están listos, la plataforma está en construcción, para guiar la reproducción en economía. Y este es un proyecto que se llama Accelerating Computational Reproducibility in Economics, y les quería contar un poco de esto. Voy a tratar de contarles de manera general lo más rápido posible este proyecto, en donde básicamente lo que estamos tratando de hacer en este proyecto es movernos de la idea de que un paper es reproducible o irreproducible y tratar de desagregar el paper en unidades más pequeñas donde podamos hacer una evaluación un poco más constructiva. Entonces, lo primero que hacemos es decir, ok, cada ejercicio de reproducción va a estar centrado en torno a una afirmación científica, un claim, y no el paper, porque un paper puede tener varias afirmaciones científicas, y cada afirmación científica va a estar apoyada o basada en un objeto de resultados, una tabla, una figura o unos resultados en el texto, y
Y dentro de esos objetos de resultado va a haber una especificación, que va a ser la especificación de interés a reproducir. Entonces lo que vamos a hacer es guiar estudiantes y reproductores en el mundo para que ocupen estos estándares. Y de hecho, esto es algo que me interesa mucho conversarlo con estudiantes en la universidad, porque es algo que queremos que se ocupen en diferentes clases, en ejercicios de segundo año, en un doctorado, para que estos ejercicios de reproducción se estandaricen un poco más y podamos recolectar de manera estándar los resultados de estos ejercicios que se hacen en todas partes del mundo. Esta idea de estandarización, lo que hacemos es que básicamente tomamos el ejercicio de una reproducción, que no, típicamente se hace en segundo año, tercer año de un doctorado, en el cual uno reproduce un paper. Lo tratamos de partir en etapas. La primera etapa es una etapa de scoping, de definir el alcance del ejercicio, no tiene por qué ser el paper, puede ser una afirmación específica. La segunda etapa es la evaluación, pero también hay etapas de mejora de la reproducción y una etapa de chequeo de robustez. No les puedo contar todas las etapas, pero voy a mostrarles un poquito lo que hemos hecho en torno a la etapa de evaluación. La etapa de evaluación básicamente consiste en, primero, guiar al estudiante o al reproductor para que desagregue o identifique lo más posible las diferentes partes que van detrás de un objeto de resultados, una tabla en este caso. Y la idea es que el estudiante o el reproductor va a mirar el paquete de reproducción y va a tratar de encontrar estas diferentes piezas. Los guiamos en la plataforma, tenemos una herramienta que genera este tipo de árboles de reproducción que les llamamos, y después de eso le pedimos a los reproductores que asignen un nivel, básicamente de 1 a 10, donde 1 es que no hay ningún tipo de materiales, y 10 donde están los materiales partiendo desde los datos primarios, cuál es el nivel de reproducción de ese específico objeto de resultados, esa tabla o esa figura. Y la idea es agregar estos conocimientos para empezar, 1, a decir algo sobre la reproducibilidad de economía con más detalle, y 2, para mejorar la reproducción, teniendo la perspectiva que no podemos demandar reproducibilidad computacional del pasado, pero sí podemos tratar de mejorarla. Esto era un poco la explicación detrás de los diferentes niveles. Esta es una tabla subjetiva y nosotros priorizamos, valoramos más tener datos que códigos. Entonces, si lo primero que hay es que si hay código, eso es nivel 2, y los niveles van a distinguirse entre parcial o completo, y después si hay datos y código, va a ir avanzando. Después de tener código, priorizamos tener datos de análisis, y lo más valioso es tener datos de primarios, los datos básicos. Y ese es lo central en torno a la etapa de evaluación. Algo que también quería mostrarles un poco, que también parte importante de estas guías es justamente pensando en estudiantes que no están, de nuevo, parte de los círculos de élite de la academia, o porque tienen asimetrías de poder y que no se sienten cómodos teniendo este tipo de conversaciones. Estamos generando materiales en donde básicamente creamos prototipos de correos para guiar esta conversación de un poco más constructiva. Entonces, este es un ejemplo en donde un reproductor miró los materiales, recibió materiales y descubrió que faltaba algo, o algo que no tiene claro. Entonces, lo que sugerimos, esta es la forma en que sugerimos que el reproductor le envíe un correo al autor original, pero también decimos, ok, describe los problemas en detalle, y cuando decimos en detalle, tratamos de ser bien específicos. Decimos, mira, cuenta que tú estabas tratando de reproducir ese objeto de resultado, y que en tu árbol encontraste que estos archivos, este estaba nombrado pero no estaba, y al mismo tiempo probablemente necesitaba otro insumo que no estaba presente. Entonces esto facilita una conversación más constructiva, y al mismo tiempo tratamos de registrar estos intercambios en nuestra plataforma para que no se repitan las mismas preguntas, y que al mismo tiempo los coautores, los autores no reciban la misma pregunta una y otra vez.
esta es la plataforma, el link está activo, pero todavía lamentablemente no pueden ¿dónde está esto? No pueden, no guarda datos, las reproducciones no pueden ser registradas todavía, pero la idea es que uno va a crear sus reproducciones y cuando inicie un ejercicio va de nuevo va a hacer un scoping, después la etapa de assessment, las mejoras, la robustez y los resultados. Y en cada una de estas etapas tratamos de guiar con la mayor cantidad de detalle el proceso para que el resultado sea comparable entre diferentes reproducciones. Esa es la plataforma. Lo que sí está completo ya son las guías. Las guías que básicamente fundamentan esta plataforma ya están públicas en este sitio web. Aquí las tenemos y son un conjunto de capítulos, uno por cada etapa, más otros recursos, como por ejemplo ejemplos de cómo llevar a cabo una conversación más constructiva. Y de nuevo, todas estas guías tienen un componente importante de subjetividad, entonces lo que enfatizamos es que estas guías son abiertas y aquí cualquier persona puede sugerir una edición, puede venir acá, hacer una modificación y sugerirla. Nosotros la vamos a revisar y la vamos a incorporar si la consideramos útil. Eso es en torno a la respuesta a temas de reproducibilidad computacional. Va a haber una versión de la plataforma en beta a principios de noviembre, estamos a punto de terminarla, y ahí les puse un link para quien, si están interesados en participar, se pueden inscribir ahí. ¿Alguna pregunta en torno a esto? Es todo en lo que respecta a reproducibilidad computacional. ¿Alguna pregunta? Yo creo que lo dejamos para el final, estamos ya casi en 1 hora. Así que Casi. Sí. Y de ahí al final nos estamos conversando. Dale. Lo último que les quería mostrar es una aplicación de estos principios de transparencia, pero una de las iniciativas que tenemos en BITS es aplicar estas mismas ideas al análisis de las políticas públicas. Y aquí voy a ir bastante rápido, pero esto se basa básicamente en mi tesis de doctorado y después la hemos extendido en BITS, en que básicamente un elemento esencial es conectar evidencia con políticas públicas, no solo es generar evidencia, sino que también pasar por un análisis de políticas públicas en donde se contextualiza cierta evidencia para informar un debate específico, como no sé, subir el salario mínimo o introducir un impuesto a la riqueza o cualquier análisis de cualquier tipo de política que se quiera discutir. Es importante tener este canal. El problema es que si bien estamos abriendo cada vez más el eslabón de la investigación, el eslabón del análisis de políticas públicas todavía es bastante opaco. Esto genera una crisis de credibilidad en el análisis de políticas públicas, que ha sido discutida por Mansky, por otros autores en ciencias políticas, y que básicamente nosotros vemos subyace detrás de la explosión de la posverdad, o de problemas como la deslegitimización del expertise. Y la forma en cómo lo pensamos es que el mundo de la investigación empírica ha visto una crisis de credibilidad o de reproducibilidad y ha tenido una serie de respuestas en términos de principios y guías. Y ahora nosotros estamos postulando que hay una respuesta en análisis de políticas públicas bajo el nombre de Open Policy Analysis. Y proponemos tres principios. Voy a pasar bien rápido a esto, pero la idea es que en lugar de pensar en un reporte, en algo impreso, tratar de partirlo en etapas y que el gestor de política pública, el tomador de decisiones, solo vea el resultado y un resultado, que el analista esté encargado de ser transparente en comunicar un solo resultado, pero que al mismo tiempo provea herramientas que permitan ver cómo ese resultado cambia cuando cambian los supuestos subyacentes detrás de ese resultado, que también ocupe estas herramientas como documentos dinámicos en donde se ocupa la narrativa,
las ecuaciones y el código detrás de un análisis para que sea todo completamente transparente en términos de análisis, y que el análisis que subyace detrás de esto sea accesible, que esté en un repositorio donde cualquier persona puede bajarlo, puede instalarlo en su computador y con el mínimo esfuerzo pueda reproducir la capa de más arriba. Y esto básicamente está muy ligado a la discusión que acabamos de tener en torno a reproducibilidad computacional. Este es nuestro marco conceptual en lo que refiere a transparencia en el análisis de políticas públicas, y nuestra agenda básicamente es seguir avanzando en desarrollar este marco conceptual con más actores, en apoyar la transición o adopción de OPA y desarrollar proyectos de demostración. Terminamos uno del año pasado en torno a un análisis de política pública detrás del impuesto a la riqueza que hicimos con Emanuel Sáez y Gabriel Zuckman. Ahora estamos trabajando en uno detrás de desparasitación en África, y queremos también congregar instituciones y hacer cosas parecidas a las que ya hacemos con transparencia con investigadores, pero también con analistas de políticas públicas. Y esto, perdón por ir muy rápido en esta última parte, pero básicamente quería llegar hasta ahí para cubrir todos los puntos. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que ahí Gabriel Pino tiene la mano levantada, y seguramente van a haber más preguntas. Gabriel. Vale, gracias, Bernardo. Fernando, sí, tengo una pregunta que no veo muy bien, hay una conexión y quizás por el tiempo, así que si puedes profundizar en eso. Sí. Al principio estuviste ahí hablando, discutiendo, motivando el tema de que los journals ahí tienen un potencial sesgo ahí en la publicación, de que se rechace la nula. Entonces lo que yo no veo claro es cómo, por ejemplo, esta mayor reproducibilidad, o mejor, en realidad, o los registros también, cómo que se masifiquen estos registros de las ciencias sociales, cómo eso va a impactar en que los journals van a disminuir este sesgo. O sea, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Comillas ahí que está detrás de esto. ¿Por dónde va esto? El punto que estaba tratando de hacer es que estos son problemas diferentes. O sea, el problema de sesgo, publicación y p-hacking son diferentes problemas relacionados con transparencia detrás de la investigación científica. Hay una conexión, sobre todo en términos de replicabilidad y p-hacking o cosas así, en las cuales, debido a sesgo de publicación o problemas de p-hacking, los resultados que vemos publicados podrían ser un cero que rechazó la nula por razones aleatorias. Y cuando tratamos de ir a mirar ese mismo efecto en una población comparable, y tratamos de repetir el experimento y hacer exactamente lo mismo, puede que no logremos replicar el estudio original porque el efecto que estaba publicado no era tal. Esa es la conexión más fuerte entre temas de p-hacking o sesgo de publicación y problemas de replicabilidad. El problema de reproducibilidad la conexión entre problemas de reproducibilidad y p-hacking es que entre más abras tú los materiales, es más difícil, o te obliga más a ser explícito a cuáles son tus decisiones analíticas, y es más difícil básicamente ocultar manipulación de datos. Esas son las conexiones que existen. Bueno, y el preanálisis en el fondo, que ahí puede salir cualquier cosa, ¿no? Claro. ¿Alguien más? Yo lo que... bueno, mientras si nadie habla por mientras... Yo tengo un par de preguntas. Ya, dale. Sí, son dos preguntas un poco generales, Fernando. Bueno, gracias por la presentación. Sí. Una es, bueno, el problema es complejo, evidentemente, digamos, ¿no? Involucra más allá de la comunidad de investigadores, probablemente tal, porque los investigadores estamos en instituciones académicas, claro, nos debemos a los donantes de fondos para hacer investigación científica, claro. En fin, hay un montón de intereses cruzados, digamos. Entonces, una pregunta que tengo es, ¿qué están haciendo ustedes con respecto a estos otros actores, digamos, que están involucrados aquí? Las instituciones, centros de investigación, universidades, eso es un ámbito, los donantes de investigación, los gobiernos, que a veces
canalizan recursos a investigación, etcétera. Si hay acción ahí en ese ámbito. Y la Claro. otra pregunta tiene que ver con ética científica. En ciencias sociales me parece que estamos bastante más atrasados que en otras áreas, digamos. Por ejemplo, yo normalmente recibo artículos para revisión, digamos, que involucraron encuestas o trabajo con sujetos humanos, digamos, Claro. y que no vienen con ningún consentimiento informado, ni con revisión de ética, etc. Y eso es bastante generalizado, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y me parece que además que estamos atrasados en el norte versus el sur global, voy a llamar, digamos. Hay una diferencia de estándares, y me atrevería a decir que esta es una diferencia mía, digamos, que capaz que para hacer investigación desde el norte en el sur, los estándares incluso son diferentes, digamos. Entonces, si tú puedes referirte, o si ustedes en el proyecto que trabajan, digamos, sobre estos dos ámbitos, digamos, y cómo Sí. ser el futuro en esos ámbitos. Sí. Parte de nuestro esfuerzo en BITS tiene que ver con esto, lo que llamamos como desarrollo institucional de prácticas de transparencia, en la cual hemos trabajado con diferentes organizaciones para promover este tipo de prácticas y generar guías y básicamente documentación en torno a cómo llevar a cabo transparencia en diferentes investigaciones. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde básicamente desarrollamos unas guías que están publicadas en el banco, que básicamente sirven para definir los problemas de transparencia y ética en la investigación en diferentes ambientes. Eso es lo que más... también, básicamente, parte de nuestras conferencias y talleres tratamos fuertemente de involucrar a gente que financia investigación, donantes, gobiernos, y básicamente promover la adopción de este tipo de requerimientos a la hora de promover investigación. Y también a la hora de que hay asimetrías en cómo se conduce investigación entre el norte y el sur. Yo creo que hay algo de verdad en torno a eso, pero también lo que tratamos de hacer en nuestro trabajo, sobre todo en temas de transparencia en reproducibilidad computacional, es justamente abrir más el paquete completo de conocimiento para que diferentes agentes en diferentes lugares puedan acceder a la totalidad del conocimiento. Está esta metáfora que viene de ciencias de la computación, que habla de que el paper, tenemos que dejar de pensar en el paper como una unidad de actividad académica, sino que el paper es una unidad de marketing, y el iceberg completo, la unidad completa de conocimiento, es todo el software, todas las instrucciones computacionales que se ocupan para llevar a cabo una investigación. Y reproducibilidad computacional lo que trata de hacer es promover que se comparta toda la unidad completa de conocimiento. Y eso, algo que a mí personalmente me entusiasma mucho, es promover que en diferentes lugares del mundo la gente pueda evaluar la reproducibilidad computacional de la investigación, y al mismo tiempo empezar a aprender más rápido. Yo cuando estaba en Chile, en pregrado y en el magíster, tratando de reproducir ciertos estudios, nos demorábamos años, era mucho tiempo. Teníamos que pedirle a un amigo de un amigo de un amigo que se consiguiera los datos, y era una cuestión media sórdia. Entonces, lo que esperamos con esto es tratar de disminuir las barreras de alguna forma. ¿Más gente? Yo creo que algo tiene razón Gabriel, que un poquito lo que hacen con el Development Economics, ¿cierto? Que en el fondo uno debería necesitar quizás los editores también, porque puede que hagamos todo, digamos, transparente, y a la hora de los que hubo, los editores de nuevo se fijan en aquel que da 1,96, ¿cierto? Claro, sí. Un problema primero, y eso de cierta manera, esta idea de que te aceptan antes de, podría... Claro. También hay soluciones de más bajo costo. Hay un estudio de Bourdieu y Blanco que básicamente ven qué es lo que pasa cuando en el journal, creo que fue de Health Economics, los editores le mandaron un correo a su audiencia diciendo: estamos muy interesados en recibir estudios que son de alta calidad, independientes si rechazan la uno o no. Y eso disparó la publicación de
de estudios nulos. Entonces, eso es algo más es un nudge, es algo más chiquitito, pero que tiene harto impacto. Claro, es que los editores son más jodidos porque no son equivalentes, digamos, es un ejemplo importante. Claro, claro. Y lo otro que a mí bueno, yo creo que podríamos hablar todo el día de esto, pero antes, en el fondo, el típico cuento, antes los viejos, entonces hacían un paper, se conseguían estos discos, no sé, un disco gigante, iban a hacer la regresión, además, antes los floppy disks, los más viejos se van a acordar la cuestión. Morían, entonces tú no ibas a mandar en el fondo con tu paper, no ibas a mandar también el floppy disk para que el otro lo abriera. Pero ya con la tecnología actual uno podría tener, a mí me da la sensación esto como de accelerated reproducibility. Sí. Uno podría tener como que en el fondo cuando uno manda un paper, además tú mandas los datos y el programa, y hay un cabro ahí, porque claro. no van a tener tiempo, un estudiante que parte de su, digamos, así como se refería, es hacer una reproducción y que te den información. Claro. Si uno hace esto, cambian. ¿Han pensado en cosas así? Claro, sí. Eso es muy parecido a lo que está haciendo de alguna manera Lars Bill Hoover, el editor de la American Economic Association. Básicamente, estos nuevos estándares se deben a que Lars y el AEA han básicamente instaurado esta práctica, de que te llega un paper y te llega con el paquete completo de reproducción. Y de nuevo, por razones tecnológicas, eso es cada vez más fácil. Hoy en día hay unas cosas incluso que están popularizando más, que se llaman cápsulas computacionales, que básicamente uno tiene como stata o R en el browser, y tiene todo tu paquete de todos tus datos y todos tus códigos en la nube, y lo que hace es que le mandas esta dirección de internet al reproductor, y el reproductor corre todo sin tener que instalar nada y le da los mismos resultados. Eso va en la dirección de facilitar reproducibilidad computacional. Claro. Y algo que se está instaurando cada vez más. O sea, el hecho que los 9 journals de la American Economic Association hayan adoptado estos estándares básicamente cambió las reglas del juego de alguna forma en economía. El otro desafío que yo veo es el tema de los que está en moda, los datos administrativos. Claro, sí, exactamente. Sí. Lo hemos pensado mucho eso, sí. Sí, los datos administrativos, por contexto, aproximadamente un 40% de los papers publicados en journals top en economía vienen ocupando algún tipo de dato administrativo o confidencial. Y no lo mostré en las guías, pero si van a las guías que están en internet, lo que hicimos fue básicamente desarrollar estándares de evaluación con y sin datos administrativos, en donde si hay datos administrativos no podemos pedir reproducibilidad, pero lo que sí podemos pedir son instrucciones detalladas de cómo acceder a los datos administrativos. Eso es algo que típicamente falta, y es lo que el AEA está pidiendo. Si no pueden acceder a datos administrativos, lo que dice es, ok, dime en qué ministerio obtuviste estos datos, cuál fue tu persona de contacto, cuánto tiempo te tomó, tuviste que pagar algunos costos de aplicación o lo que sea. Dame un identificador único de la base de datos que vas a encontrar al final de todo este proceso. Todo eso se está masificando en economía. Claro, lo otro sería pedir que hicieran un análisis con su muestra ciega, ¿no? Claro, eso también. Tomar una muestra aleatoria o meterle ruido, también es algo que está en el censo. En el censo en Estados Unidos tienen varias instituciones que hacen algo de ese estilo. Super. ¿Alguien más quiere preguntar o algo? ¿Comentarios? Ya, pues muchas gracias, Fernando. Esto es muy útil. Y quizás los alumnos, si alguno quiere quedarse conversando aquí, bienvenidos a preguntarle a Fernando. Imagino que además ellos también tienen mucha herramienta que les sirve a los alumnos. Sí, yo feliz conversar con estudiantes. Me voy a estar acá hasta las 9:30, creo que tengo agendado. Un ratito, si hay alguien, digamos. Y el resto, los profes, gracias por venir. La asistencia creo que fue la más alta. En términos de profe. Gracias. Gracias, Fernando, que estés bien. Gracias. Chao. Alumnos,
La cancha es suya, si quieren preguntar algo o comentar, qué sé yo. Francisca, ahí la veo que estuvo allá. ¿También? Hola, ¿cómo están? Hola, Francisca. Sí, yo estuve al finales de septiembre en el curso, estuvo súper bueno. Sí. Yo aprendí hartas cosas, así que súper contenta con eso. Y les compartí el material a mis compañeros igual, como autorizaron a compartir todo. Sí, por favor, sí. Creo que la mayoría de las presentaciones están en video, por lo menos, ¿no? Yo no sé si la habrán subido a YouTube porque quedaron en subirla. Ya, le voy a preguntar a Alex. Voy a confirmar, pero sí, creo que tenemos permiso para compartir todas las conferencias en YouTube. Sí, bueno, yo me voy a tomar un minuto del micrófono. Sí, no, por favor. Pregunta que teníamos nosotros, quedamos súper interesados en esa parte de poder enviar a revisión nuestra propuesta de investigación y que en el fondo nos digan, ok, independiente de los resultados, lo publicamos. Sí. Generó una duda que, bueno, en el curso igual lo aclararon un poco, pero sería bueno decirlo aquí, que tenemos la impresión de que eso solo podría ser para experimentos, y yo creo que no estoy segura que eso sea así. Claro, sí. También... Sí, no está... Hay dos journals en economía que están trabajando con esta modalidad. Uno es de manera ya definitiva, que es el Journal of Development Economics, que está instalado ya hace 1 año y medio. Y en el JD, en el Journal of Development Economics, no requieren que sean experimentos. La ventaja que tienen los experimentos en este sentido es que, por definición, tú puedes elaborar el diseño antes de ver los datos. Hay estudios observacionales en los cuales tú puedes hacer lo mismo. Por ejemplo, no sé, si quieres hacer algo con la CACEN, ya estoy medio desconectado yo, pero la CACEN, supongamos 2022, algo así. ¿Ya? Tú sabes que va a salir la CACEN 2022, en 3 años más, tú puedes... tú sabes la estructura de los datos porque las encuestas ya están disponibles, y tú dices, ok, voy a hacer un estudio con la CACEN 2022 y lo voy a enviar ahora al Journal of Development Economics. Eso ajusta completamente al marco conceptual de ella. Y así como la CACEN, hay muchas encuestas que son liberadas de manera regular. Entonces, eso también te permite... También otro espacio es, si trabajas de nuevo con datos administrativos, tú puedes mandar algún tipo de carta que diga, yo todavía no tengo acceso a estos datos. Estoy postulando para acceder a la base de datos del CINCE en Chile. Todavía no tengo acceso a ella, y este es el estudio que quiero hacer. También eso puede caber en un marco de estudio en el JD. Y es más difícil que en experimentos, como más claro el camino, pero es factible, es definitivamente factible, y yo los alentaría mucho que se muevan en esa dirección, porque uno, ya tienen un journal donde publicar, y dos, hay un apetito en economía en general por este tipo de cosas, sobre todo en el ámbito de transparencia. Cómo llevar más transparencia a los estudios observacionales es algo que le atrae mucho a los editores, que le atrae mucho a la comunidad científica en general. Entonces, si tienen algo pensado en esa dirección, puede ser bien recibido. Y si quieren compartir algo con nosotros, yo feliz puedo revisar algo, Ted también feliz puede revisar algo. Ted es un poco más ocupado que yo, pero feliz podemos dar comentarios sobre algo que están trabajando. Entiendo que están empujando igual que haya más journals, ¿cierto? Claro, exactamente. Sí. O sea, el logro es que abrimos la puerta con el JD. Ahora el JD empezó con ¿cómo se llama esto? Con una edición especial. Así empezó como el año 2017, algo así. Y ahora el Journal of Experimental Economics, creo que se llama, está haciendo lo mismo, una edición especial, y idealmente en 1 o 2 años más puede que haya se instaure de manera regular. Cintia, ¿tiene una pregunta? Sí, hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi Sí. consulta es que ¿qué nivel de avance deberían tener más o menos las propuestas? Me imagino que hasta una propuesta metodológica. Para ser enviada a uno de estos journals, básicamente tiene que ser algo así como el paper completo.
sin los resultados. Algo así como el preanálisis plan, ¿o no? ¿Perdón? Algo así como el preanálisis plan. Claro, exactamente. Un plan de preanálisis con mucho detalle. En donde básicamente... ustedes pueden ir a ver al JD, creo que ya hay un par de publicaciones que ya salieron de las primeras publicaciones que se enviaron hace un par de años, y pueden ver los ejemplos, pero es un paper completo en donde básicamente dice, esta es la regresión que quiero correr, este es el análisis, así es como voy a interpretar los datos, y mi pregunta es relevante. La parte donde más le pedimos a los autores que elaboren es básicamente defender la propuesta en torno a cómo cabe en la literatura, la relevancia, los métodos son pertinentes para responder la pregunta en cuestión. Y de hecho, los estudiantes de doctorado, cuando están en su segundo o tercer año, tienen que defender una propuesta de tesis. Es muy parecido a una propuesta de tesis. Entonces, esto puede estar alineado con sus intereses también. Adolfo, ¿tiene una pregunta? Sí, hola Fernando, gracias. Mira, a mí me hace sentido, sobre todo en esta etapa como uno como estudiante, Claro. pero en general, pensando en futuro o para los investigadores más viejos, me imagino que esto de comunicar lo que estás haciendo sin tener resultados, siempre va a estar el miedo que te quiten tu idea, que te roben. Claro, sí. Imagínate que tú mandas algo y está en revisión y no te responden. ¿Qué así? Claro, O sea, al lado, el que sí. está pensando, no sé, pues el Sí. filtra, entonces eso, ¿qué ocurriría ahí? ¿O cómo ustedes lo ven? Esa es una preocupación bien constante en estas conversaciones. Y la idea es que cuando tú envías tu paper a estos journals, primero que nada, nada es publicado. Tú envías las únicas personas que van a ver este paper van a ser los editores. Y los editores, básicamente, si ellos copian lo que tú hiciste, eso ya es un problema serio. Pero, primero que nada, va a haber poca gente que va a ver tu trabajo a esa etapa. También hay un argumento para, incluso en esa etapa, mostrar tu trabajo. Algo que hacemos acá en SIGA y en BITS, esto también les puede interesar, de hecho hacemos unas conferencias en las cuales invitamos a estudiantes a presentar trabajo en progreso. Y a veces vienen estudiantes de distintas partes del mundo a presentar planes de preanálisis. Entonces, esto es lo que estoy pensando, y esa es una etapa muy buena para recibir feedback, para que te entreguen comentarios y mejorar tu trabajo. Y nuestra experiencia es que no hemos visto casos de plagio o que se tomen la idea. Sobre todo, esto es un miedo bien constante en economía, de que se vayan a llevar las ideas, pero al mismo tiempo es un poco disonante con la realidad, porque los tiempos, cómo funciona una publicación en economía, incluso cuando tú llegas a poner algo afuera, cuando llegas a poner una publicación como de este formato que estamos hablando, ya tienes que haber llevado trabajando un par de años, o un año, o algo así, en pulir tu idea, y ya tienes cierto dominio y cierto conocimiento sobre un área de interés. Entonces es extraño que alguien te vaya a tomar esa idea exacta. Pero sí, hay mecanismos de lo que se llama embargo, que básicamente tú registras tu idea, registras tu plan de preanálisis y queda escondido por 1, 2, 3 años. Pero lo que queda, el embargo lo que dice es que acá está enviado y va a ser público en 2 años más. Bien más. Bueno, yo te tengo una pregunta para los alumnos en general. Francisca, ¿querías decir algo? Sí, solamente me quedé con lo último, como si nos pudieras compartir más información de eso, no sé si llamarlo congreso, seminario, donde podría uno presentar, aprovechando Claro. Esta ocasión del COVID hace que todo sea online. Claro. Sí, ya pasó, se va a hacer. Sí. Hicimos uno hace poco, hace un mes o algo así. Pero sí, voy a buscar la información. Esto era una iniciativa de SIGA. Lo voy a buscar ahí y te la mando por correo. Yo te tengo una consulta un poco parecida para los alumnos también.
Sí. Francisca tuvo la experiencia online, me imagino que conversaba con sus compañeros, algunos que eran entusiasmados. Entonces, ustedes, me imagino que el formato online más o menos les resultó bien. ¿Ustedes piensan mantener un formato online o va a ser presencial? Pues si ellos Una buena pregunta. o cuando hay una nueva ronda. Sí, sí. No, estos talleres los hacemos todos los años. Una vez al año, en septiembre, hacemos estos talleres de 3 días. También tenemos nuestra reunión anual, que es una conferencia de un día. En este caso, por el tema del COVID, lo vamos a hacer en 2 medios días. Nuestra conferencia es típicamente en diciembre, creo que este año la vamos a hacer en enero, todavía no está definido. Esa es como una versión más chiquitita del taller al que asistió Francisca, pero también se presentan papers de investigación sobre investigación. Y pensando en algo que hemos conversado, lo hemos conversado más en SIGA que en BITS, pero justamente un aspecto positivo de la tragedia de la pandemia es que efectivamente potencialmente puede acercar a estudiantes, investigadores en diferentes lugares que lamentablemente están distanciados por temas geográficos. Y a mí me gustaría pensar que una vez que pase la pandemia vamos por lo menos a tener algún tipo de combinación entre seminarios virtuales y en vivo. Pero sí, esa es como otra batalla, pero estoy completamente de acuerdo. Tiene mucho sentido. Eso, no sé si alguien más quiere decir algo ahí, Roberto. Hola a todos. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que se presentó. Tengo una duda, más bien como un consejo en este caso del investigador, que más allá de que uno pueda enviar como la propuesta de investigación sin tener resultados, pero en el caso que uno ya sabe que la hipótesis nula en este caso no la puede rechazar, ¿cuál sería el consejo? O sea, ¿insisto con eso? ¿Me refiero ya a enviarlo donde sea o trato de cambiar el rumbo y buscar algo que sí estamos más acostumbrados a publicar? Esa es un poco la duda. Justamente cuando encuentras hoy en día, al menos en teoría, es un poco más fácil publicar un resultado nulo en el sentido de que uno puede decir esto es un resultado nulo y contribuye al conocimiento de igual manera con el resto, y queremos que sea, casi que puedes poner una referencia, si queremos que nos gustaría que este journal, al igual que el Journal of Health Economics, valore los resultados nulos, y por eso es que suscribimos este artículo a este journal, pero sí, una vez que uno encuentra un resultado nulo, lo que estamos tratando de hacer es justamente generar un poco de herramientas también para que sea bastante fácil registrar el resultado. Es decir, mira, este es el resultado que encontré, puede que no, yo creo que no me lo van a publicar o que no voy a tener suerte en esta dimensión, pero al menos va a haber un registro donde está claro qué fue lo que encontré, para que de nuevo un estudiante, un investigador, 5 años después no vaya a repetir la misma pregunta y hacer exactamente lo mismo. Pero cuando tú encuentras un resultado nulo, es conocimiento valioso. Ahora, si un journal lo va a publicar o no, es complejo. Definitivamente hay que tratar de publicarlo, y si no puedes publicarlo, trata de generar por lo menos lo que se llama un preprint, un working paper, algo que puede... hay varios servicios de preprints hoy en día donde tú puedes subir tu paper y decir, acá está, hasta acá nomás llego, pero generaciones futuras, cuando traten de hacer algo, esto fue lo que encontré. Claro, que pienso en este caso como estudiante de doctorado, que uno se amarra mucho a una idea y la lleva trabajando mucho tiempo. Claro. Entonces, después cuando uno está solo, uno puede decir, ya esto lo desecho porque tengo otras opciones, pero en este caso es como crucial pensar en que el trabajo que uno hace lo va a publicar, porque eso es lo que finalmente uno quiere. Sí, pero también como estudiante de doctorado lo esencial también es mostrar expertise en un área específica. Y al menos en mi opinión es que cuando uno está en un doctorado no es tan importante salir con una publicación, pero sí salir con algo que documente que tú eres un experto en un área en particular. Y que tienen las herramientas. Claro, exactamente. Sí. Entonces, centrarse mucho en encontrar un resultado fuerte o atractivo, yo creo que puede ser un poquito
distractor, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguien más? Tú te tienes que ir ahora. Sí, sí. Ya, pues, muchas gracias. Iba a decir algo y se me olvidó. Ah, sí, quería preguntarles, en la Universidad de Talca, por casualidad, ¿tiene un enfoque como relacionado con Agricultural Economics? Sí, hacen algunos de temas de pesca también y cosas. Yo los iba a invitar si alguien está relacionado, esto no tiene nada que ver con BITS, un poco con SIGA, pero en Berkeley hay un departamento que se llama el departamento de un programa de un doctorado en Agricultural Economics, que se llama ARE, para que le echen una mirada, vean los profesores que están por ahí, la gente que está, los estudiantes, y pueden pensar en venir a hacer intercambio de un año para acá. Y eso en doctorado es mucho más fácil que en pregrado. En doctorado uno le manda un correo a un investigador y le dice, estoy trabajando en este tema, veo cierta similaridad, me encantaría ir a pasar un año y algo que yo los motivaría a que piensen en hacerlo, porque no es bastante más fácil de lo que uno piensa desde lejos. Super. Así que queda abierta ahí, vivo, hay que estar vivo. Exactamente, exactamente. Ya, pues, muchas gracias, Fernando. Yo entonces voy a subir al FileShare o algo así. Sí, sí, sí. Sí. Con Alex, tú velo con Alex, ¿cómo era? Yo coordino con él. Sí. Ya, pues, perfecto. Sí. Además, Listo. me escribí, nos tomamos un café. Estos temas dan para hablar todo el día. Encantado. Sí, Yeah. pues, muchas gracias, que estén bien y gracias. Que estén muy bien. Adiós. Ya. Chao, Chao, gracias. chao.